obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Bueno, para los que se incorporaron ahora en el programa y los que están desde el comienzo del programa, vamos a plantear en este bloque, después vamos a continuar con la doctora Miriam Bruno, pero en este bloque estamos con el doctor Juan Manuel Bulacio, que es médico psiquiatra. Muchas gracias por estar nuevamente acá en el programa. Tiene todos los temas que desarrolla el doctor Bulacio, genera en los que nos siguen en el programa un interés. Hablamos del manejo del estrés en un momento, por otro lado hablamos de la hiperconectividad que tienen los adolescentes y la comunicación de los padres con los hijos, todos temas vinculados a cuestiones psicológicas donde siempre hay un hilo en común, un factor, un común denominador. Pero el día de hoy está vinculado a algo que ocurrió el día domingo. El día domingo porque en otro programa, en mucho rating, pasaron la filmación, puede ser exagerado o no, de un niño llorando desconsoladamente, y por eso titulamos hoy Los argentinos y el exitismo. Y yo les quiero comentar, estaba hablando con el doctor, yo le hablaba en términos de hincha, no en términos ni de periodista, ni de abordándolo con una lista profesional, pero dije, ¿qué jugada estratégica la que hizo Leo Messi de decir renuncia a la selección? Porque todo el mundo empezó a asustarse, dice, mirá que sin Messi tal vez ni clasificamos, y me dio una explicación del lado psicológico el doctor Bulacio. ¿Cuál es? Bueno, en realidad eso se llama, es una maniobra que en los sistémicos, que es una rama de la psicología, sí, utiliza, que le llama one down, ¿no? Es que tiene que ver con puesta de espalda, es decir, cuando te están atacando demasiado, sí, hay un momento donde la escalada o es demasiado alta, demasiado grande. Entonces la escalada no para más. Entonces a veces el reconocerse como que perdí, el decir, ponerse como indefenso, o en este caso, como sería el caso, digamos, de renunciar, sí, hace que el atacante de alguna manera pierda fuerza todos su los agresividad, su intensidad. Sí. ¿No es cierto? Entonces es una buena manera, podríamos decir, de desactivar esas escaladas, esas discusiones interminables, ¿no es cierto?, que terminan siendo realmente muy, muy destructivas, donde a veces uno no sabe... Pero yo creo que con lo que dijiste cerraste el programa de hoy ya. O sea, empezamos con la nota y cerraste el programa, porque es tal cual. Se frenó la escalada, inclusive ahora se están planteando, a ver si realmente no quiere volver. Escuchamos a otro compañero de él, el arquero, Chiquito Romero, que dijo, no, fue un momento de calentura, pero hasta que él no diga, le están pidiendo todo, van a hacer el banderazo para que vuelva, pero en definitiva se cambió el eje, el one down, como vos mencionás, ¿no? Lo que pasa es que el ánimo en ese sentido social es, por lo menos en una sociedad como la nuestra, con nuestras características de tanta intensidad, tanta pasión que se le pone, el ánimo social cambia muy rápidamente. Entonces, así como podíamos estar antes del partido casi en un clima colectivo de euforia, pasamos en minutos de, bueno, zafamos y ponemos la euforia en juego, sí, o bien perdimos y pasamos a ser un desastre, a pedirle la cabeza a todo el mundo. Entonces, es tan intrincado la relación en nuestra sociedad entre los hechos públicos y los privados, es decir, el ánimo, ¿no? Todos esos factores que vos decías antes, la conectividad, la comunicación entre padres e hijos, el estrés, bueno, son campos donde lo social y lo psicológico personal van muy unidos y se retroalimentan. En ese sentido lo vemos en estos casos como de manera muy, muy dramática, porque en cuestión de minutos cambia, y cuando aparece este one down de Messi, la jugada maestra, vuelve a cambiar. La jugada maestra, ya directamente se dejaron. Algunos que dijeron sí, que no venga más, perfecto, pero ya quedó, no molestaron. Los que quieren que no venga más, es un grupo reducido, pero quedó ahí, y los otros que lo criticaban empezaron a callarse, no, a ver si ni clasificamos. Sí, ¿no? Sí, perdón, no faltaría... Sí, obviamente, es tácito. Cartel, ¿no? El perdón es tácito. Y en esto, ahí me hago cargo, los periodistas deportivos de alguna manera han exagerado la nota. En todo deporte, a ver, todo deportista busca ser ganador, busca el triunfo, pero después que termina, hay que ponerle un límite. Después, cuando termina, vuelven los problemas laborales,
los problemas familiares, los problemas sociales, te alcanza o no te alcanza el dinero, los temas de comunicación, la salud, donde poner los pies en la tierra. Y ellos que viven de eso, obviamente, la magnitud para ellos, bueno, salimos segundo. No nos gusta, queríamos salir primero, por supuesto. Queríamos ganarle a Chile, por supuesto. Queríamos ganarle a Alemania, por supuesto. Pero bueno, quedó en otra escala. Es que es casi en un punto como una especie de negación, digamos, del espíritu deportivo, ¿no? Y que tiene que ver mucho también con nuestro pensamiento tan blanco-negro, tan todo-nada. ¿Ah, sí? Es decir, negación del espíritu deportivo. Y es un poco negación del espíritu deportivo, porque si en un campeonato mundial, en el cual desde las eliminatorias hay cerca de 200 países, no sé, algo así, sí, que intervienen, un equipo sale segundo, quiere decir que hay 197... Segundo se instala como que es sinónimo de nada. Claro, ese es el problema, por eso es todo-nada. El primero, toda la gloria. El segundo, fracaso. No hablemos de lo que vienen después. Pero hay gente todavía que dice que prefiere salir tercero o quinto y no segundo. Es decir, eso es totalmente contrario a lo que es el espíritu deportivo, que debe admitir de por sí la posibilidad de perder. Pero si el segundo ya es considerado perdedor, estamos en un problema desde el deporte. Y desde nuestra sociedad, dos cosas. Primero este pensamiento todo o nada. O son los mejores o son los peores. Pasa en todos los ámbitos, Pasa sociales, en el mundo, política, en lo que miremos. O sea, o somos una cosa o somos otra cosa. No se puede casi tener como un juicio independiente. Sí, hoy se da, me gusta lo que está diciendo, porque hoy se da o sos kirchnerista o sos macrista. Es como que no hay, bueno, mirá, el gobierno actual acertó en tal cosa, el gobierno anterior acertó en tal otra, el gobierno anterior se equivocó en tal otro, el gobierno actual se equivoca en tal otra. Ni más ni menos que el juicio crítico, sí, que es una característica esencial del ser humano. Cuando se funde el juicio crítico, uno queda, digamos, embanderado, le da cierta seguridad por un lado, pero por el otro lado pierde individualidad y ata demasiado su propio destino personal a factores externos, que es el otro hecho para destacar. O sea, cuando pasan estas cosas, Argentina salió segundo, ahí vemos esas imágenes terribles de desolación. Entonces, la persona, pareciera que su vida, su bienestar, su alegría o su tristeza depende de algo que no puede controlar. Vive excesivamente un hecho que le es ajeno. Y ahí también hay un problema, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es conocido esto desde siempre, desde la historia, desde el pan y circo, digamos, para acá. Digamos, se ha intentado, o ha sucedido casualmente, o no sé, cada uno que lo interprete desde otro ámbito, digamos, influir sobre el ánimo personal a través de hechos colectivos. Por supuesto que hay influencia, pero no puede ser tan grande como para que defina mi estado de ánimo. Y hay hechos que todos recordamos, los argentinos, deportivos, que han sido realmente vividos en forma, digamos, con una intensidad altísima. Todos recordamos el Mundial cuando le cortaron las piernas a Maradona, lo que era la sensación, el aire que se respiraba en las calles. Bueno, esto sin ser un Mundial, yo no recuerdo una Copa América que se haya vivido así tampoco, ¿no? Bien, bien. Pero bueno, el Mundial... Me parece muy válida la comparación. El Mundial en el 14, entonces... Me hiciste recordar el tema de cuando le cortaron las piernas, la frase, le cortaron las piernas a Maradona, ¿no? Claro, como algo algo muy masivo. Y cuando es así, invade a la vida de cada individuo. Y ahí es donde nosotros tenemos que tratar de rescatarnos un poco y poner las cosas en su justo término. Y ahí nos metemos en tu profesión. Y ahí, todo fue tu profesión, pero cuando invade la vida del ser humano, ¿cuándo es el límite, esa delgada línea? Pues yo te diría, bueno, terminó el partido, tenés que, a ver, tenés sangre, tenés que tener bronca. Tenés bronca. Tenés que tener bronca. Y te diría tipo que le gusta el fútbol y muchos que no tanto también. Pero tenés bronca. Listo, perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo sigue el proceso? Bueno, hay que madurarlo. Claro, la bronca, tenés que digerirlo. Lo que pasa es que la bronca, lo mismo la agresividad de la que hablábamos antes, todo eso son, digamos, pongamos que hay como un fuego ahí. Ahora, una vez que hay un fuego, uno puede hacer muchas cosas con el fuego. Uno le puede tirar nafta. Bien. Que ha pasado bastante. Bueno, vamos a hablar, entonces, quiero hacer la segunda. Han tirado nafta los comunicadores sociales. Sigo con el doctor Bulacio, médico psiquiatra. Dijo, podés tirar de nafta. Claro, y uno individualmente también puede hacer lo mismo. Sí, por ejemplo, si uno termina eso y empieza a desatar furia rápidamente como se ve por las redes sociales, o se quedan en un clima completamente redundante alrededor del mismo tema, está en lo personal echando nafta. La verdad que uno también cuando se acaba el partido puede
casi inmediatamente, hay gente que lo hace, hay gente que lo exagera, que apaga el televisor y no lo prende por 3 días, ¿no es cierto? Pero es un mecanismo de defensa en cierta medida válido o preferible al tirarle nafta. Es como que directamente apaga el fuego como puede, me aíslo, me aíslo, no existe y me voy. Es quizá excesivo, pero bueno, entre estos dos extremos hay toda una gama de posibilidades. Tal vez en el primer momento lo mejor sea tratar de separarse un poco, de disociarse un poco, como pasa con cualquier hecho traumático. En el momento del hecho traumático uno tiene que tomar cierta distancia. Esto de no tomar decisiones en caliente, que se dice tan popularmente, bueno, tampoco... Que cuesta llevarlo a la práctica. Cuesta mucho, pero en ese primer momento uno tiene... Porque si uno recuerda, que es otra cosa que hablamos alguna vez, que el estado de ánimo es oscilante, que el ánimo cambia. Entonces uno no debería, cambia permanentemente, por múltiples razones, exteriores, interiores, de salud. Hay múltiples razones que hacen que el ánimo normalmente vaya cambiando. Para eso existe el ánimo. Te estás metiendo en cada tema. El estado de ánimo cambia. Cuando decimos se le saltó la chaveta, ¿sí? Es porque el estado, más allá de aquellos que se les saltó demasiado, ¿no es cierto? Hay una oscilación normal, sí, hay una oscilación que ya es un poco más excesiva, sí, y hay una oscilación patológica. Bueno, pero es normal que oscile el ánimo. Ahora, si uno es consciente que el ánimo oscila y se da cuenta que lo que en este momento veo como absoluto, bien, guiado por mi ánimo, es probable que en un rato lo vea distinto. Bien, entonces hagamos lo siguiente, pues... Estamos en la teoría del vaso. Se está llenando el vaso de contenido. Sí. Yo creo que ustedes, en el caso mío, se está llenando de contenido. Vamos a ir digiriéndolo. Tenemos que ser conscientes que el estado de ánimo oscila, ¿no es cierto? Sí. Porque si somos conscientes, yo trato de interpretar, de decodificar tu mensaje, ¿no? Si somos conscientes que el estado de ánimo oscila, sabemos cuando estamos en un pico. Y sabemos que lo que estamos viendo, pensando, interpretando en ese momento puede estar distorsionado. Puede estar distorsionado y puede que a los 5 minutos lo veamos distinto. Bien. ¿No? Como cuando uno se levanta a la mañana y dice, uy, este día no, ganas de quedarse a dormir. Muchas veces. Si uno sabe que tiene que llegar hasta la ducha, yo muchas veces les digo a mis pacientes, no te pongas el objetivo, vos concentrate en que tenés que llegar hasta la ducha. ¿En serio? Son 10 pasos. ¿En serio? Sí, así le decís. Porque si llega hasta la ducha, sí, y se pone bajo la ducha un ratito, el mundo ya es distinto, ya es otro. Bien. Sale de ahí con otra visión del mundo, ya no le pesa lo que tiene que ir al trabajo, esto, aquello. No se ve el mundo igual desde la cama que desde la ducha. Entonces, si uno pudiera incorporar profundamente la idea de la oscilación del ánimo, tendría mucho mejor manejo sobre su vida. Entonces, en situaciones así donde lo social se interrelaciona tan fuertemente con lo personal, ¿no? En ese momento hay que tratar de acordarse de eso y de intentar separarse un poquito, porque si no es casi como uno actúa a control remoto, ¿no es cierto? Hay una reacción como muy impulsiva. Entonces, esas son las cosas que yo creo que desde una reflexión, en primer lugar, conocer lo que nos pasa es el paso primero para tratar de controlarlo. Después hacer maniobras distractivas, después hacer un análisis más reflexivo de los pros y los contras, recuperar el tema del juicio crítico. Ya nos dio toda la acción terapéutica, doctor, acá toda la acción terapéutica. No, realmente muy, muy interesante. Sí, mucho contenido, y me encanta que sea así, pero es muy importante, fíjense cómo de cuestiones simples podemos reflexionar sobre nuestra calidad de vida, porque este programa se trata de eso, de mejorar la calidad de vida. Te agradezco muchísimo. Por favor, a ustedes, como siempre, por la invitación. Bueno, y hablando de calidad de vida, está Luis Villanueva con la doctora Miriam Bruno, y vamos a hablar del uso racional de medicamentos, específicamente de los antibióticos. Bueno, interesante, como siempre, el doctor Bulacio trayendo estos temas aquí a Proyecto Federal. Efectivamente, Miriam Bruno, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Encantado de que estés con nosotros nuevamente aquí en el programa. Miriam, bueno, vamos a hablar de un tema que a veces, no sé si es que no le prestamos atención, pero muchas veces incurrimos en el gravísimo error de tener esa postura inconsciente de ser médicos cuando aconsejamos al otro ante una patología. Tómate esto, con esto te vas a curar, esto te va a hacer bien. Y realmente ahí estamos incurriendo en el uso indebido del medicamento y en el desconocimiento de lo que estamos haciendo. ¿Se da mucho esto?
Y se da muy frecuentemente, uno lo escucha todos los días, incluso también hasta es un cuestionamiento, digamos, al médico de pedirle también un tratamiento. O sea, cuando se va al médico, o sea, se está esperando no solo que lo evalúe, sino que le den un tratamiento. Claro. Y eso a veces también presiona al profesional, como que si no le doy algo, el paciente va a pensar que yo no sé nada y que no le importa lo que yo estoy analizando. Entonces hace que se comiencen a usar muchos medicamentos. Yo, digamos, por mi tema, por ahí los que más veo es la parte del antibiótico, pero uno lo vea cotidiano y a veces uno no piensa que hay situaciones hasta tan simples que puede ser una medicación, un analgésico, un antipirético, que a la mayoría lo tomamos en cualquier momento, pero hay una persona que no lo sabe, que puede tener una reacción, y, digamos, ya por su persona, que puede ser un efecto adverso importante, una alergia grave, que traiga, digamos, algún trastorno, y que se lo dimos nosotros. O sea, no es que el médico pudo tener la oportunidad, o sea, se lo da uno u otro sin pensar en que ese medicamento, que puede ser muy tonto, no es siempre tan tonto. A ver, ¿es cultural de nuestra sociedad, de la sociedad argentina, este tipo de actitudes? ¿O podemos hacerlo traslativo a otros lugares, ¿no? Del mundo, donde también, ¿no? El mal aconsejar en la toma o el uso de medicamentos. En general está bastante difundido eso de utilizar a veces muchos medicamentos, y que va, digamos, por algunos países, en Estados Unidos, por ejemplo, en un negocio de venta libre, uno puede llegar a encontrar hasta antibióticos, muchos medicamentos que no deberían ser de uso libre. Y sin embargo se pueden comprar, y esto es una política que se está tratando de mejorar por estas cosas que se están viendo, en particular también en los antibióticos, resistencias, que uno piensa que un antibiótico, el más común, por ahí el que uno conoce más común, es la amoxicilina, que se da para todo un montón de cosas, y uno no se da cuenta que cuando damos ese antibiótico, puede ser simple, que se usa muchas veces, puede servir cuando se utiliza, pero si no, puede generar resistencia. Tenemos un montón de gérmenes nosotros conviviendo con nosotros. No es que nosotros no los vemos, pero tenemos gérmenes por todos lados. Y si vamos cambiándole la genética, cuando lo necesitemos usar, no lo tenemos. No vamos a tener la efectividad real. Exactamente, no tenemos el antibiótico que necesitamos, que puede ser simple, el más barato, y tenemos que comenzar entonces con antibióticos que pueden ser más fuertes, pueden ser más caros. A veces hay antibióticos que requieren nada más, que se pueden dar en internación. Entonces genera, digamos, toda una situación que uno lo puede prevenir utilizando adecuadamente, digamos, los antibióticos. Y el momento en que es más frecuente el mal uso de antibióticos justo es el invierno. Porque uno está con fiebre, le duele la garganta, y lo primero que pide, está un poco con mocos, y el moco va cambiando de color, y lo primero que se pide es: quiero un antibiótico, o me tomé, lo tengo porque me quedó, lo tomé, y así me curé, más o menos. ¿Eso tendría que ser mejor o mayor regulado a tu criterio, Miriam? Sí, yo creo que sí, porque, digamos, no solo la mala indicación del antibiótico, sino el tiempo que se utilice es importante. Entonces, se están tratando de generar muchas políticas como para concientizar un poco ese uso, porque también, desde lo que vuelvo a repetir, porque esto hay estudios hasta que lo evaluaron, que la presión del paciente sobre el médico también ejerce que a veces el médico, aún no tan convencido, pueda llegar a indicar, digamos, un remedio, porque no le va a hacer mal, entonces le da algo y lo utiliza a veces como placebo, pero es preferible usar otros placebos que realmente sean placebos, que no tengan algún efecto sobre la persona. Entonces yo creo que estas son cosas que se tienen que ir regulando, digamos, o sea, hay regulaciones, y por eso tenemos que la medicación se utiliza con receta, que a veces eso no se cumple, que a veces eso haya, digamos, situaciones donde uno pueda adquirir un medicamento sin una receta, no está bien. Pero, digamos, la ley establece que tiene que ser una receta. Incluso los farmacéuticos que tienen formación hasta pueden llegar, digamos, no tienen que asesorar, pero sí no pueden permitir, digamos, que una persona compre. Tiene que, digamos, ver qué es la receta, qué mirar, qué es lo que necesita. Entonces, todos los profesionales creo que tenemos que tener la responsabilidad de eso, que a veces parece como una cosa menor, pero que a la larga no es tan menor. Ahora, también es una realidad, ¿no?, que nos cuesta, y eso es un tema que creo que a mucha gente le debe pasar, el hecho de relegar la consulta al médico frente a algo y solucionarlo con lo que tengo al alcance de la mano. Por cuestiones de tiempo, de temores,
a ver, millones de temas que a uno se le presenta. Pero también esto es importante, ¿no? El hecho de crear la conciencia, que la visita al profesional es fundamental. Totalmente. Porque tal vez pensamos que tenemos algo y es algo que nada que ver. Y yo creo que por eso uno siempre digo que también el médico, el profesional, tiene que educar también a los pacientes porque es un ida y vuelta. Entonces, cuando uno en las consultas va explicando cuál es la evolución natural, no solamente uno lo escucha, lo revisa y da algo, sino que explica cuál es la evolución natural del proceso, uno ayuda a que no genere tanta angustia también, porque si yo le puedo explicar a un paciente que si tiene fiebre, pero se siente bien y se toma un analgésico, que puede ser que lo puede tomar de determinada manera para que no le haga mal, y él con eso se siente mejor y ve que va mejorando, no necesita tampoco salir corriendo a consultar a un médico. Y que si no va mejorando, sí necesita, porque por ahí es donde necesita alguna otra medicación. Entonces la persona, en la próxima vez que tenga fiebre, le duela la cabeza o algo, va a comenzar en su casa, pero con algo que ya el profesional le dijo cómo tomarlo, cuándo tomarlo, qué cantidad tomarlo. Entonces ya hay una indicación. O sea, yo lo tengo, pero la indicación es la que me dijo el profesional, no la que yo tengo ganas de hacer. Hay casos, ¿no? Y bueno, siempre uno trata de traer los casos de famosos, que por ahí son los que, no sé si nos hacen tomar mayor conciencia, pero que nos reflejan un poco realidades. Uno de los casos fue el de Ricardo Ford, que se volvió tan dependiente de los analgésicos que le ocasionó terribles inconvenientes. Sabíamos que sufría patologías, que bueno, el dolor en su pierna era muy compleja y complicada, pero también el tema de la excesividad, ¿no? Exacto. Cuando ya no le hacía efecto, como vos lo marcabas hoy. Exacto, comienzan a no hacer efecto y esto, digamos, de no estar acompañados por ahí con la consulta profesional y de usar los analgésicos, hay múltiples analgésicos en estos momentos, hay incluso analgésicos muy fuertes que se pueden usar, pero lo tiene que usar y combinar y demás, pero lo tiene que combinar el que sabe. Claro. Yo no me animaría en más de dar de los comunes, porque del resto no sé nada de las combinaciones. Entonces, si uno con eso se calma, pero tiene otros efectos, como son muchas veces las hemorragias digestivas y demás, eso hace que no esté controlado, por eso hay que hacerlo y uno hay que tratar de no tener tanto dolor, pero estar acompañado con alguien que sabe manejar el dolor. ¿Pero qué pasa con las campañas publicitarias de los antibióticos, los conocidos tradicionales en esta época del año? A ver, que realmente a uno es como, está bien, le dicen, sí, vení, comprá esto que te va a solucionar esa tos que vos tenés. Sí, pero detrás de todo eso también hay una cuestión del cuidado y de el consejo que se le debe dar a través del profesional, no yo ir a comprar y que la farmacia pueda acceder libremente a ese antibiótico. Yo creo, digamos, que eso, digamos, es una cosa que debería... Se han regulado bastante las propagandas, porque yo realmente he visto muchas propagandas, antes eran a veces muy agresivas, y con cosas que eran, digamos, muy tendenciosas a usar la medicación. Ahora, por lo menos, Alma consulte a su médico, alguna cosa se va instruyendo, pero me parece que se podrían aprovechar esas cosas también a dar algún otro mensaje digamos, de educación y de formación para decir, bueno, cuáles son las situaciones. Aparte de esto, uno tiene que cuidarse de otras cosas. El resfrío, perfecto, pero me puedo cuidar también para no tener el resfrío, puedo tener otras cosas y estar, digamos, aprovechar por ahí esas situaciones. Que lógicamente las empresas que pagan las campañas, digamos, son los que venden medicamentos, que se van a seguir usando y está bien que se sigan usando. O sea, que a veces uno piensa que si se dicen otras cosas no se van a usar. No, se van a usar igual, pero se van a usar, como yo siempre digo, a veces cuando vienen a promocionar remedios y demás, yo digo, yo los entiendo, pero yo, digamos, prefiero ser cuidadoso porque le estoy haciendo un favor, estoy cuidando el remedio. Porque el momento que lo necesiten lo van a poder usar, lo van a comprar igual y lo van a poder usar bien. Si comienzan a usarlo mal, va a entrar en descrédito, porque también comienzan a tener eventos, algunas situaciones que no les caen bien, y después entonces lo dejan de usar y no lo compran más, pues no, ese te va a caer mal. Y entonces al final va en contraposición a lo que realmente la persona que quiere vender demasiado logra. Entonces por eso creo que hay que ir midiendo un poco y dar la información necesaria que en algún momento puede servir, pero siempre tener el asesoramiento de un profesional para que diga en qué momento, cuándo, para que no generar, digamos, más complicaciones. Y a uno le pasa, ¿no? Porque ve en la tele, uy, mira, de este que estaba tomando salió ahora la versión Forte. Sí. No entremos en detalle. Uy, mejor. Claro, más rápido. Y a veces eso de Forte uno piensa que lo puede tomar igual y eso de Forte hace que uno lo pueda tomar pero menos cantidad de veces en el día. Entonces ahí es donde muchas veces sin esa información uno es donde a veces digamos, después termina con alguna complicación que se podría evitar, digamos, y eso en los antibióticos sobre todo también se ve
muy frecuentemente porque es una cosa que parece... Tenía fiebre y me tomé el antibiótico. Se me pasó la fiebre y dejé de tomar el antibiótico. No era para la fiebre, era porque era un virus. Entonces se pasaba con cualquier cosa. Pero el antibiótico estaba ahí. ¿Hay porcentajes muy altos, elevados, de personas que van a consultas médicas, pero por haber tomado en exceso antibióticos o haber tomado algo que no correspondía y que le produjo algún efecto determinado? Hay digamos, por suerte no son la mayoría, pero existen, y sobre todo el efecto que más se está viendo en estos momentos es esta generación de resistencia, que por ahí no se conoce tanto, pero lo que se está viendo en todos los lugares de asistencia, y esto es una cosa a nivel mundial también, que las infecciones muchas veces van siendo cada vez con gérmenes más resistentes. Claro. Entonces eso, cuando uno lo analiza, tiene que ver con todo lo que vino atrás. Entonces por eso la idea es, digamos, es de ir, cuando uno también sabe que uno va modificando esas conductas y se comienzan a usar menos, vuelven a poder usarse bien los antibióticos. Entonces la idea es un poquitito eso. Y lo otro, que siempre va acompañado, es que muchas situaciones donde uno adquiere también estos gérmenes resistentes es en lugares donde uno comparte un montón de cosas, y entonces la higiene de manos, por ejemplo, va acompañado de la disminución de esas infecciones. Porque yo al utilizar, digamos, al higienizarme bien la mano, no lo transmito de un lugar al otro, entonces también eso disminuye eso. O sea, no solamente el antibiótico, sino también utilizar las medidas de higiene que deben utilizar todas las personas. Bueno, queremos agradecerte muchísimo, Miriam, por haber venido al programa del día de hoy y siempre aprender un poco más sobre estos temas. Y gracias por los consejos también, siempre concurrir al profesional, ¿no? Exactamente, porque eso creo que acompañando y nosotros vamos aprendiendo también. Gracias a vos por haber venido. Muchas gracias. Placer. Amigos, cerramos este programa del día de hoy de Proyecto Federal. Nos vamos a encontrar dentro de una semana, como siempre, para que vos sepas todos aquellos temas que son de actualidad y que también son de tu interés en esto que es el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social. Hasta dentro de una semana. Chau.